y como la Semana Negra, como eligió de lema, no la mata un virus, a la literatura no la mata un virus, a la Semana Negra tampoco, y a este espacio Transgresoras tampoco lo mató el virus, y tuvo esa continuidad en esta edición 2020 gracias a la organización de la Semana Negra, especialmente a la generosidad de Ángel de la Calle, que nos ha guardado 3 espacios que están con tanta solicitud, con tanto pedido en esta Semana Negra tan especial que nos traemos todos los que vamos a ir viniendo aquí entre manos. Y para esta sesión de Transgresoras, esta sesión de apertura de las Transgresoras 2020, nos acompaña una persona, nos honra con su presencia, estamos muy agradecidas, muy contentas de tenerla aquí, Marta Robles. Se podía decir, no necesita presentación, pero unas breves pinceladas para el que sepa poco de Marta Robles. Periodista de prensa, de radio, de televisión, ha trabajado muchísimo en los mejores importantes medios de este país. Escritora, con 16 libros, yo no sé cuándo saca el tiempo Marta para poder trabajar, 9 libros de no ficción, 7 de ficción, 4 premios literarios, 12 premios periodísticos. Como comprenderán, es para sentirse muy orgullosa de poder tenerla hoy aquí en esta Semana Negra. Le agradecemos muchísimo su presencia y ella viene a hablarnos de una transgresora que consiguió cosas muy importantes para las mujeres españolas, que es Clara Campoamor, que es una de nuestras heroínas favoritas, nuestra sufragista de cabecera. No quiero ocuparle más tiempo porque vamos cronometradamente y le doy la palabra a Marta Robles. Gracias, Marta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias por recibirme en la Semana Negra de Gijón. Yo siempre digo que para mí es un honor estar aquí y este año quizás aún con mayor motivo, porque si la Semana Negra de Gijón siempre ha sido pionera en todo, tenía que serlo en estos tiempos que parece que tienen un trasfondo de desesperanza, que nos tenemos que saltar y convertirlo en otra cosa de cualquier manera. Por ejemplo, con la literatura, a la que desde luego no le mata un virus. Tampoco a las ganas de transgredir, que es lo que nos une a nosotras entre tantas otras cosas, ¿no? Yo, desde hace muchos años, desde que empecé a trabajar hace más de 30 años, siempre solía presentarme diciendo: hola, soy Marta Robles y soy feminista. Esto que ahora es algo pues casi normal, hace muchos años desde luego no lo era prácticamente una proeza y no se recibía no solo con entusiasmo, sino que generaba una cierta hilaridad, cuando no un puro rechazo. Yo soy feminista y soy una feminista no excluyente. Esto quiere decir que no solo no excluyo a los hombres, sino que en estos tiempos convulsos en los que el feminismo se ha repartido tanto, se ha partido y repartido, en el que hay tanta división, yo llamo a la unión de todo el feminismo, porque solo así, cuando todas las mujeres y hombres de bien consideremos esta enorme necesidad de ser todos iguales, o mejor dicho, de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones, podremos caminar hacia donde tenemos que caminar. Bien, Clara Campoamor fue una de esas mujeres que a mí me subyugó desde el principio de los tiempos, no solo porque gracias a ella se consiguiera el voto femenino en la República, sino porque ella nos dio algo en lo que no nos paramos a pensar casi en ninguna circunstancia a las mujeres, y es el derecho a equivocarse. La historia de Clara Campoamor es muy conocida por todos, casi me da cierto pudor de pronto ponerla aquí sobre la mesa, porque todo el mundo sabe que Clara Campoamor pues, era una mujer de una familia modesta, de padre contable, de madre modista. Ella empezó a estudiar, tuvo que dejarlo, hizo distintos trabajos, sacó 2 oposiciones de auxiliar y en un momento determinado, ya siendo mayor, sacó el bachillerato e hizo la carrera de Derecho en un tiempo récord. Ella era una mujer muy apasionada en lo que hacía, pero muy poco ruidosa. Lo cierto es que a partir de meterse en Derecho y a través de las colaboraciones que hacía con el
bufete en el que trabajaba, fue cuando se empezó a interesar por la política. Es muy curioso pensar que en esa época las mujeres podían ser diputadas, pero no podían votar. Había 3 presencias femeninas en ese momento en el Parlamento, que eran Margarita Nelken, Victoria Kent y Clara Campoamor. Y curiosamente, nadie salvo ella defendía el voto femenino. Y no lo defendían por esa cuestión siempre de proteccionismo sobre las mujeres que a mí me pudre, literalmente, que era decir que las mujeres tenían demasiada influencia de la Iglesia y no estaban preparadas para votar. Que si votaban, al final lo que iban a hacer era un flaco favor a la República porque iban a tirar hacia la derecha. Curiosamente, hubo una serie de personas de la izquierda que apoyaron el mensaje de Clara Campoamor y otras muchas que directamente dijeron que de ninguna manera. Los argumentos eran terroríficos. Era pensar simplemente que las mujeres no se podían equivocar. Entre los argumentos de la propia Victoria Kent, porque no quiero repasar los de los hombres porque eran obvios, pero que Victoria Kent, que era una mujer que estaba en el Parlamento y que realmente se suponía que era defensora también de las propias mujeres, puesto que ella estaba ahí, dijera cosas como las siguientes, eran increíbles. O sea, el mayor argumento fue el conservadurismo y la posible influencia tanto por parte de la Iglesia como de sus maridos que podía repercutir en un voto negativo, es decir, en la victoria de la derecha. Ese fue el argumento que escogió Victoria Kent y dijo lo siguiente: creo que el voto femenino debe aplazarse. Lo dice una mujer que en el momento crítico de decirlo renuncia a un ideal. Cuando transcurran unos años y vea a la mujer los frutos de la República y recoja la mujer en la educación y en la vida de sus hijos los frutos de la República, entonces, señores diputados, la mujer será la más ferviente, la más ardiente defensora de la República. Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino. Pero en estas horas yo me levanto justamente para decir lo contrario y decirlo con toda la valentía de mi espíritu. Es muy curioso pensar que esta mujer lo que estaba diciendo es: las mujeres no se pueden equivocar. Porque, por supuesto, entre los hombres que votaban había hombres con muchas influencias de todo tipo. Había muchas, como todas las personas, que tenían influencias de sus madres, de sus religiones, de cualquier circunstancia, pero eso no importaba. Y fue la propia Clara Campoamor la que decidió que en realidad el voto de la mujer no podía aplazarse, porque si se equivocaba, bueno, ¿y qué? Es parte de la sociedad y la sociedad tendrá que aceptarlo. Curiosamente, votó la mujer y no pasó nada. No pasó lo que decían que iba a suceder. Hizo un discurso Clara Campoamor tan decisivo que al final consiguió los votos pertinentes para que esto se produjera. Y entre las claves del discurso hay algunos retazos que desde luego merece la pena recordar, como los siguientes. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no están cantando su capacidad? Tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano. Y lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. La disminución del analfabetismo es más rápida en las mujeres que en los hombres, y de continuar ese proceso de disminución en los dos sexos, no solo llegarán a alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental de los hombres, sino que los sobrepasarán. Eso en 1910, y desde 1910 ha seguido a curva ascendente, y la mujer hoy día, decía en 1931 Clara Campoamor, es menos analfabeta que el varón. Además, al varón, ¿qué ha de votar?
No olvidéis que no sois hijos de varón tan solo, sino que se reúne en vosotros el producto de los dos sexos. Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confío en vosotros. Y por último, de los fragmentos que he recogido, he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención. He visto el deseo de ayudar a la República. He visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la redención suya y la redención del hijo. No cometáis un error histórico, que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar, que no tendréis nunca bastante tiempo para dejar al margen de la República a la mujer que representa una fuerza nueva, una fuerza joven. Curiosamente, después de todo esto, resulta que conseguimos el voto femenino, pero si recuerdas, ninguna de las mujeres repitió como diputada en el Parlamento. Es una circunstancia que podía suceder y que también podía tener que ver con el propio voto de las mujeres. Pero, sin embargo, a Clara Campoamor no le importaba. Yo creo que el principio de la igualdad reside en que aceptemos que no somos perfectas las mujeres, porque no sé por qué desde siempre, desde el principio de los tiempos, nos han ido poniendo más pruebas y nos han hecho más exámenes. Y hemos llegado al siglo XXI, este siglo en el que se supone que ya tendría que estar la igualdad testada y contrastada y ser absolutamente cierta y real, y está en el papel, pero sigue sin estar de manera eficiente en el día a día de las cosas, pues en ese momento nosotros nos estamos dando cuenta de que las mujeres tenemos que dejar de pretender ser perfectas. Las supermujeres, que yo creo que estamos tratando de abandonar el camino en estos últimos años del siglo XXI, han sido lo que se ha pretendido que fuéramos desde finales del siglo XX. Teníamos que ser todas esas supermujeres que hacían todas las cosas bien. No podíamos cometer errores. Hay una cuestión curiosa que pasa, por ejemplo, en España y no pasa en Estados Unidos con respecto al fracaso laboral. En Estados Unidos ya sabéis que cuando uno de pronto tiene un fracaso no se le estigmatiza, sino todo lo contrario. De hecho, los currículums de todas las personas que tienen que desarrollar una tarea empresarial tienen que ir plagados de previos fracasos antes del éxito, porque si no, no se consideran como tales. En España el fracaso estigmatiza mucho, pero nos estigmatiza muchísimo más a las mujeres. Las mujeres no tenemos derecho a fallar. Y a mí eso es lo que siempre me ha parecido que es una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, que realmente no tengamos la opción de fallar. Siempre digo que cuando realmente hay el mismo número de mujeres buenas, malas y regulares en todos los sitios, igual que de hombres buenos, malos y regulares, será cuando haya de verdad igualdad, pero hasta ese momento no. Y además creo que el hecho de cometer errores y asumirlos, casi en este siglo XXI donde nadie quiere errar y desde luego mucho menos asumir sus errores, convierte a las personas en héroes. Y realmente creo que también nos toca que nos pase a las mujeres, que seamos heroínas, que podamos simplemente fallar y seguir adelante. Pues esta es la esencia de Clara Campoamor. Clara Campoamor, por cierto, tiene ideas con respecto a muchas circunstancias que están dentro del discurso femenino de nuestros días y que a mí me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, tenemos, y tú lo sabes bien, muchas discusiones sobre el propio lenguaje. ¿Qué hay que hacer con el lenguaje inclusivo? ¿De verdad es necesario que dupliquemos el lenguaje, que no lo economicemos como realmente se pretende para que el lenguaje siga siendo tan bello como es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto redunde en nuestra igualdad? Bien, pues lo que decía Clara Campoamor es algo que yo creo que nadie ha recogido, o casi nadie. Y hace 2 años, Beatriz Ledesma reunió en este libro que se llama Del amor y otras pasiones todo lo que Clara Campoamor había escrito en su etapa en Argentina, porque ella, por supuesto, estuvo exiliada, estuvo primero en Bruselas, después se fue a
a Argentina, y en Argentina estuvo escribiendo durante mucho tiempo en una revista que se llamaba Chabela, que era una revista femenina en la que ella hacía artículos literarios. Y le hicieron distintas entrevistas, y en una de ellas precisamente hablaba de algo que a mí siempre me ha interesado especialmente, que es el lenguaje inclusivo, porque es otra de esas cuestiones que en el siglo XXI nos separa. Nos separa a las mujeres el no poder, el querer ser perfectas y no poder equivocarnos. Al final quedarnos en un espacio muy pequeño y dividir el feminismo y no hacerlo tan grande e inclusivo, que sea para todos y que en él quepan las mujeres de todo tipo, que somos muy diferentes unas de las otras, y los propios hombres que defienden también nuestra causa. Y el lenguaje, nos separa el lenguaje. ¿Cómo tiene que ser el lenguaje inclusivo? Porque sabemos lo que nos cuentan los políticos, pero ¿qué nos cuentan personas que, además de haber estado en la política, han estado luchando activamente porque el feminismo de verdad constituya un valor de la propia sociedad? Bueno, pues esto decía Clara Campoamor, a que no lo habías escuchado, que no sabías tú de él. Bueno, pues dice: estoy a punto de dejar de ser diputado, pues parece que la disolución de las Cortes es inminente, replica la señorita Campoamor a una insinuación nuestra. Y como refiriéndose a la terminación masculina que daba a su cargo electoral, observó con gracia: las mujeres han recibido con frecuencia designaciones que eran como una irradiación de los méritos profesionales u honoríficos del marido. Así, la mujer del boticario ha sido la boticaria, la del general, la generala, etc. Pues bien, cuando se trata de cargos, honores o profesiones que la mujer conquista por sí misma, me parece legítima la terminación uniforme, o sea, la de los hombres, gramaticalmente llamados comunes, como ocurre con la palabra pianista, y otras de la misma clase que convienen a ambos sexos sin más alteración que la del artículo. Así que me propongo expresárselo a un impresor que recientemente me ha enviado unas tarjetas con la palabra diputada, ya que es bueno que los vocablos reflejen con propiedad y justo espíritu las cosas por ellos designadas. Pero, en fin, en ningún caso sería esta una cuestión que hubiera de restarme media hora de sueño, puesto que a la postre prevalecerá la forma que la costumbre imponga cuando en las Cortes haya tantos diputados de un sexo como de otro. Creo realmente que esta es una reflexión muy importante que otra vez vuelve a hacer Clara Campoamor y que nos abre los ojos sobre la verdadera importancia de las cosas, sobre no quedarnos en esas cosas pequeñas en las que a veces se convierten en un callejón sin salida y no nos dejan ver otras cuestiones de mucha mayor importancia. Este asunto del lenguaje, que a mí me ha costado más de una batalla, porque cuando uno opina o decide que no quiere hacer el lenguaje inclusivo a la manera que ha decidido un cierto sector que hay que hacerlo, sino que realmente está muy bien que sea el propio uso y la costumbre el que consiga que a través de los propios méritos y de la igualdad real el lenguaje se convierta en inclusivo, pues hay gente que de pronto determina que esta es una cuestión fundamental y que es una cuestión que de nuevo nos tiene que separar. Creo que entre los grandes méritos de Clara Campoamor tenemos que destacar varios. Primero, el derecho a equivocarnos y después, y cómo no, el derecho a darle importancia a las cosas que realmente tienen importancia. Y eso es lo que hizo la propia Clara Campoamor. Hay una cuestión también de esta mujer que me llama mucho la atención, y es que no ha trascendido prácticamente ningún detalle de su vida. No sabemos casi nada de su vida amorosa. Es prácticamente seguro que fuera lesbiana, pero ella no hizo ruido, y no es que no hiciera ruido porque no quisiera hacerlo o porque le pareciera que era impúdico demostrar su condición, sino porque ella no lo consideraba importante. Priorizaba sobre todas estas cuestiones la fundamental de incluir a todo el mundo en el mismo lugar, en el mismo espacio, para compartir esa lucha por conseguir la igualdad real. Yo creo que fue una mujer verdaderamente extraordinaria y un ejemplo a seguir en este tiempo. Un ejemplo, sobre todo, de unión, que es lo que a mí me parece. ¿No lo crees?
Sí, lo creo. Bueno, fíjate, por comentar algo no solo de ella, sino de lo que ella reivindicó, porque este año estamos nosotras desde el Fórum de Política Feminista empeñadas también en reivindicar otra figura muy importante y que vivió aquí en Gijón, que fue Concepción Arenal, que es el paradigma del cuestionar desde un pensamiento muy libre, muy crítico, muy personal, pues cosas que estaban pasando en esos momentos. Es el aniversario, estamos 2020, 1820, fue la fecha de nacimiento de Concepción Arenal. Pues Concepción Arenal, que es una figura poco reconocida todavía, 2 siglos después, en los años en los cuales Clara Campoamor ejercía su trabajo de diputada, tampoco tenía ese reconocimiento, no lo tuvo. Y entonces tiene palabras hermosísimas, Clara Campoamor, para el reconocimiento nos avisan de que vayamos grabando, pero para el reconocimiento de la tarea, Marta, de Concepción Arenal. Así es. Y fue la mujer que se empeñó en que en este país Concepción Arenal tenía que tener una estatua al igual que la tenían los varones, que no podía ser que una figura que estaba además reconocida en toda Europa por su trabajo de reconceptualización, de pensamiento, de qué significaba la cárcel, qué significaba el delito, qué significaba la acción social, y todo esto no tuviera. Y es la gran pena con la que yo creo que marchó Clara Campoamor, es que efectivamente, después de muchísimo pelear, en 1955 se pone la estatua en Madrid y Clara Campoamor está en el exilio, no puede venir a ese reconocimiento. Y lo intentó venir, pero se dio cuenta que no podía porque estaba perseguida y entonces no pudo volver. Yo simplemente, de verdad, insisto, de Clara Campoamor se ha hablado tanto que todas estas, que casi me parece impúdico cuando empezamos a desarrollar. Tu visión es. A desarrollar otra vez todos los detalles, porque creo que son absolutamente públicos y conocidos. Pero de verdad que yo me quedo con esta idea, me quedo con la idea de que reivindicaba las cosas importantes y que nos dio algo tan fundamental como es el derecho a equivocarse. Y vuelvo a insistir, en una sociedad como la que vivimos ahora, en la que todo es división, en el propio feminismo, una figura como la de Clara Campoamor debería conseguir exactamente lo contrario, que no nos separe nada, que no nos separe el lenguaje, que no nos separen las ideas. El feminismo no es de una ideología o de otra, el feminismo nos pertenece a todos y somos todos completamente distintos. Cada mujer es una mujer diferente y eso no significa que tenga su espacio dentro del feminismo y eso no significa que no tenga derecho a equivocarse. Por eso Clara Campoamor quiso que votáramos aunque no fuéramos perfectas. Menos mal. Pues un anuncio antes de darle un aplauso a Marta, y ese anuncio es que mañana aquí Ángel de la Calle presentará La chica a la que no supiste amar, de Marta Robles, y en este libro, así como en otros de Marta, nos demuestra su compromiso. Aquí está, bueno, mañana lo van a presentar, así que los que puedan no se lo pierdan y los que no puedan venir vayan a la Feria del Libro, a las librerías a comprárselo. Es una magnífica novela negra comprometida con un tema como es la trata de las mujeres. Entonces, las gracias a todos por haber asistido, las gracias a Marta por habernos dado su visión, su imagen de Clara Campoamor. Gracias, Marta. Gracias. Bueno, muy bien. Puntuales, todo nos salió.